En el programa de hoy vamos a analizar el arte medieval. Fundamentalmente vamos a analizar las catedrales como manifestaciones arquitectónicas y artísticas de un momento de la historia de la humanidad. Vamos a analizar lo que significa el medievo para nosotros en el siglo XXI. Vamos a analizar qué pasó en Notre Dame y por qué es tan importante la reconstrucción de Notre Dame y qué criterios utilizar para su reconstrucción y qué significado y sentido darle a esto que es mucho más que un edificio. Es un testimonio de la historia de un pueblo, de una región, de un lugar muy especial. Notre Dame de París ilumina la historia de la humanidad, desde el medievo hasta nuestros días. No se vaya, entérese. En este programa que se disparó con el incendio de Notre Dame, hemos querido profundizar el conocimiento de la historia medieval, lo que para nosotros en el siglo XXI esto significa. Y por eso nos acompañan las profesoras Cecilia Barr y Mariana Zapatero, quienes son titulares de la Cátedra de Historia Medieval de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, y el profesor Jorge Rigueiro García, licenciado en Historia y profesor de la Cátedra de Historia del Arte Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Lo primero que quería preguntarles es, ¿por qué alguien se hace historiador? ¿Por qué la historia es importante? Yo creo que, primero hay una atracción que proviene de los propios gustos. Y yo creo que uno necesita investigar por su propia vida. Hay gustos que vienen, no sé, supongo que debe ser por cuestiones familiares y demás. Pero además uno se dedica a algo que le atrae. En general, para dedicarse como nos dedicamos nosotros a la historia medieval, ha habido una atracción, hemos encontrado la gente adecuada que nos ha guiado, y siempre decimos que nosotros, de alguna manera, uno estudia lo que es. Ajá. Sí, yo coincido con Cecilia que hay algo inconsciente que me parece que primero compulsa, ¿no?, a la elección. Voy a ser profesor de historia, pero después uno va tomando conciencia con los años, que ya tenemos algunos y algunos de ejercicio de la profesión, que nos hace ver que uno ha elegido lo que ha elegido porque hay algo que tiene que ver, que busca algún origen, aprender a reflexionar. La historia nos enseña a reflexionar, a pensar, a tratar de entender dónde estamos y por qué estamos. Y esto para mí tuvo mucho que ver la lección de la historia medieval, que la historia medieval, y además acá en la Argentina, uno trata de justificar por qué se dedica a la historia medieval, como nosotras que nos dedicamos a la historia de España, en la Baja Edad Media, y uno entiende de dónde viene. Y las cosas a lo mejor que pueden ser tan curiosas y tan cotidianas, como nosotros se lo decimos a los alumnos cuando empezamos la cátedra muchas veces, los botones, la ropa interior, los anteojos, el reloj, cosas muy cotidianas que en el siglo XXI utilizamos, surgieron en la Edad Media. ¿Por qué surgieron? ¿Cuál fue la cultura? Claramente venimos de esa cultura y es lo que a uno le termina apasionando. Jorge. Sí, yo empecé a estudiar historia en el año 1982, un año que cerraba un ciclo nefasto de nuestra historia y que empecé porque sentía que había un gran vacío en toda mi adolescencia de algo que me estaba faltando saber y conocer. Empecé a estudiar y no tenía una orientación muy clara. Allá en aquellos años eran duro estudiar en filosofía y letras, hasta que un día entré a la primera hora de clase con mi maestra, que es una de las más grandes medievalistas vivas del siglo XX, Nilda Guglielmi. Y dije, chau, aquí me quedo. Ajá. Y ahí empecé. Y después, claro, es cierto, salimos a la calle y está lleno de cosas medievales. El reloj, las iglesias, la municipalidad, la universidad,
un montón de instituciones, el comercio, la bolsa, los cheques, la contabilidad, está lleno de cosas medievales. Y después, bueno, uno va empezando a estudiar como quien elige cualquier especialidad en el derecho, en la medicina, en la ingeniería, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre ser oftalmólogo o traumatólogo? Algo hay, y bien, algo hay. No es solamente ver las películas de romanos o de capa y espada, seguro. Y después, cuando ahí uno empezó a meterse en el mundo medieval, descubrió sus luces y sus sombras. Y después que hemos visto arder a Notre Dame, nos hemos dado cuenta que eran más las luces que las sombras. Y no porque la iglesia ardía, sino porque ha resurgido como un ave fénix. Claro. Porque la idea que tenemos los que somos ignorantes es que la Edad Media era oscura. Pero yo los escucho hablar a ustedes, digo, me parece que era bastante más luminosa, ¿no? Entonces, ¿cómo era la vida en la Edad Media? La vida en la Edad Media es más de 1000 años que tenemos que considerar. Y el final del mundo romano hasta los principios de la modernidad, la Edad Media ha pagado el pato por la modernidad y el Renacimiento, que le echó debajo de su alfombra toda la basura que consideró necesaria, ¿no es cierto? Rescata a la antigüedad como bella, espléndida, luminosa, magnífica, clásica, y el Renacimiento o la modernidad como algo continuador de esta tradición, dejando un vacío de 1000 años. Y no, y la vida era dura, como en cualquier momento, ¿no es cierto? El que trabaja, el que pasa hambre, la enfermedad, la guerra, pero es una edad de una gran espiritualidad. Y todo hombre, toda mujer medieval estaba siempre imbuido de una profunda espiritualidad. Es una época religiosa. Es decir, uno revivió algo del milenialismo con el 2000. Digamos, ¿qué diferencia hay entre el 2000 y el 1000? En cuanto a las ideas mileniaristas, las ideas del 1000 como milenarismo nunca existieron en ese momento. Ajá. El hombre del año 1000 probablemente nunca se enteró que era del año 1000 si uno era un campesino. Y además no hay documento que diga, que hable sobre el milenarismo. Hay un famoso libro de Raúl Kleber, que es quien él habla de alguna manera, pero habla en sentido, digamos, el año 1000 era un año donde había para él mucha corrupción y iba a venir un tiempo nuevo. Ahora, que el milenarismo, todo el mundo estaba esperando el fin de los tiempos, eso es una invención del 18 y la Edad Media es mucho de lo que conocemos de la Edad Media son construcciones intelectuales posteriores. Exactamente. Entonces, en el año 1000 los historiadores hacen toda una explicación que podía ser o no podía ser, porque se pelean, de que a lo mejor fue el siglo clave para los cambios, si fueron rápidos o si fueron lentos. Y entonces son construcciones posteriores. Como la construcción de la Edad Media Oscura fue una construcción posterior, como explicó Jorge recién. Pero también el romanticismo nos hizo creer que la Edad Media después, durante la época moderna, era todo lo malo, después fue todo lo bueno, y entre los dos extremos no servían ninguno de los dos. Hubo que correr el siglo XX y las grandes escuelas historiográficas y las renovaciones de hombres como la escuela de Anales y demás, para que volvamos de vuelta a mirar una Edad Media que, como cualquier otra etapa histórica, tiene sus luces y sus sombras, sino que el siglo XX nos cuente de guerras mundiales. Claro. Sí. Entonces, ¿de qué la acusamos? La vida, usted preguntó cómo era la vida en la cotidianidad, y sería muy olorosa, porque bueno, no había empedrado, no era lo habitual el empedrado, y había mucha violencia, pero no es muy distinto de lo que puede suceder en Buenos Aires, en algunos barrios, un domingo que no haya pasado el basurero, digo, ¿no? Es decir, ¿de qué la acusamos? Ahora, Jorge rescataba un sentido de espiritualidad. Decía, en la Edad Media había una gran espiritualidad. ¿Qué significa ese término con respecto a nuestra sociedad? Sí, creo que es absolutamente diferente. Nosotros no pasamos nuestra vida pensando en la vida después de la muerte. Y evidentemente en la Edad Media, por más que se pasaron etapas diferentes en torno a la espiritualidad, siempre está constante que esta vida es un tránsito a la vida eterna. Y esto lo llena todo.
llena la vida del campesino, la campana de la iglesia que lo despierta, la única fiesta religiosa, el domingo, que es la fiesta de guardar, que es cuando no trabaja, la única fiesta que hay es la fiesta religiosa del lugar. Entonces está totalmente impregnado, pero está impregnado, acá también hay toda una idea que dice, bueno, tanto pensamos en la espiritualidad porque evidentemente la documentación que nos quedó en general es la documentación que proviene de la iglesia. Eso es cierto, la mayor parte de la documentación medieval proviene de la iglesia. Pero en todos los ámbitos, o sea, esta idea de la vida es un tránsito hacia la vida eterna y por lo tanto depende del momento, yo tengo que hacer lo posible para lograr la vida eterna, está desde por lo menos los grupos medios altos y también el campesino que veía, era leccionado, escuchaba al párroco, veía las imágenes de las iglesias. Es una vida donde el rezo, ¿no? El peregrinar. Como la vida como un peregrinaje. Además, pensemos que en esta etapa se define el cristianismo, surge el Islam, se define el cristianismo, la Iglesia Católica ortodoxa. Entonces, hay movimientos religiosos muy fuertes y todo lo que se va derivando de la ortodoxia cristiana, que lo que manifiesta es la religiosidad. Se convertían en herejías porque la iglesia determinaba una determinada ortodoxia, pero eran gente religiosa, no es la gente que estaba convencida que estaba haciendo un daño, no eran sectas, eran gente religiosa. Es decir, que el ateo era una rareza en la Edad Media. Era como un indocumentado. Como un indocumentado. Claro, pasa que no estar en el mundo. No hay documentación que nos avale eso. Hay herejes, hay gente que estaba equivocada. Pero está equivocada. Estaba equivocada, en un momento. pero no... Pero no ateo. No hay ateo, no hay alguien que diga... No lo sabemos, probablemente haya habido quienes sostienen, otra cosmovisión. Pero nosotros no nos quedó documentación como para nosotros poderlo ver. Sí podemos ver documentación de gente que piensa una cosa, de gente que de ideas que en un momento son ortodoxas y en otro momento no lo son. Claro. Si San Francisco hubiera nacido en otro momento, probablemente hubiera sido un hereje. Pero eso nosotros lo vamos viendo, cómo esto va cambiando. En el siglo XII, cuando se hace consciente el purgatorio, por ejemplo, todo cambia, porque quiere decir hay algo para hacer, para no pasar del cielo o el infierno. Tenés una instancia. Claro. Entonces eso también cambia la espiritualidad, cambia, digamos... vías, ¿no? Las vías. La Virgen María, junto con el purgatorio, como una gran intercesora. Y de ahí llegamos a María Magdalena. Por eso Notre Dame. María Magdalena. Jorge, vos dijiste recién, yo empecé a estudiar y en una hora esta mujer que fue tu maestra te deslumbró. Absolutamente. ¿No? Cuando ustedes estudian la historia, ¿qué imaginan cuando ven un documento? Porque yo digo, cuando un músico ve una partitura, escucha un sonido, ¿no? Cuando un arquitecto ve una estructura, digamos, imagina, digamos, cómo se cincelaron las piedras y escucha el ruido de la construcción. Un historiador, cuando ve un documento, ¿qué siente? Tenemos afortunadamente muchos tipos de documentos, como los músicos se han inspirado en el canto de los pájaros, en el rumor del agua, en el mar, en las tormentas. Y el documento escrito es quizá el más sólido, el más tradicional, al que a lo mejor unos adhieren con mayor firmeza porque está escrito, pero muchas veces lo no escrito también existe. Y después tenemos... ahora con las nuevas escuelas historiográficas aparece la literatura, la música, el arte, como un elemento de reconstrucción histórica. La numismática, la arqueología. Hay una pasión por desenterrar muertos y ver qué es lo que tienen en las muelas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que comieron? Si estaban raquíticos, si estaban bien alimentados. O si no, también cortar árboles y ver las rodajas, la dendrología. ¿Qué es lo que ha pasado con algunos puertos que fueron abandonados? Tuvieron un problema ecológico, tuvieron contaminación de aguas. Hay tantas cosas, que hay tanto caudal de información que
el documento escrito quedó sobrepasado. Pero de cualquier manera, esto es una anécdota que nos pasó con Mariana. Nosotros trabajamos habitualmente con documentación y una noche yo estaba en mi casa, un domingo a la noche, trasladando un documento de una enjuiciada por el Tribunal de la Inquisición. Llegó un momento que nos hacían un relato que la verdad a mí me descompuso. La llamé por teléfono y le dije, yo no puedo seguir trasladando esto. O sea, estaba en escritura paleográfica. Entonces, hay veces que produce tanta emoción. Encontramos hombres. Usted nos pregunta qué encontramos. Nosotros Hombres, trabajamos mucho con sujetos nombres, históricos. Nombres, son hombres. Con hijos, no están con padres. muertos. Claro. Para nosotros no están muertos, nos están hablando. Y muchas veces lo que a nosotros nos interesa es ir a buscar qué dijo ese hombre, que no necesariamente es ni un rey, ni un caballero, pero es alguien común. ¿Vivió? Y que vivió. Las casas, la descripción de las casas. Usted va viendo la descripción en un testamento y usted va viendo la casa. Como en un mercado asesinaron de un cuchillazo a uno, de la nada. Hemos echado un pequeño vistazo a lo que es la vida y la pasión de un historiador, ¿no? Dos cosas me han quedado clarísimas. Uno, no estudian la historia, la viven. Y la viven para que nosotros podamos comprenderla mejor y que podamos entender a dónde vamos. Pero dijeron una cosa maravillosa. En el siglo XII aparece el purgatorio y la figura de la Virgen que da lugar a Notre Dame. En el próximo corte vamos a ver las catedrales. No se vayan.